sabemos que el Espíritu de Dios está sobre este lugar. Y si usted y yo dedicamos nuestro tiempo, toda nuestra mente y nuestro corazón, el Espíritu de Dios se moverá en medio de su pueblo. Amén. Bendito sea Dios. En esta hermosa mañana damos gracias a Dios por la vida, por la oportunidad que Dios nos concede de estar reunidos todos juntos en esta hermosa hora para adorar y glorificar su bendito nombre. Amén. Quiero invitarles en esta hermosa hora a leer las Escrituras. Y en esta mañana quizás no traemos un mensaje como tal, pero es algo más para reflexionar en nuestra vida de algo que nosotros mismos sabemos. Pero aún el mismo Señor Jesucristo dijo que es necesario recordar nuevamente lo que Él ha hablado en su palabra. Y en el libro de Génesis, en su capítulo 5, versículos 23 y 24. Génesis 5, 23, 24. ¿Todos lo tienen? Amén. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y nos dice: y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Oramos. Padre, que estás en los cielos, Dios mío, gracias te damos porque tú eres bueno y maravilloso, Dios eterno, porque tú eres grande y soberano, Dios mío. Gracias, Dios mío, por tu palabra que ha sido leída y es bendita, Dios mío, desde el principio, Dios eterno. Pedimos tu bendición, Padre, de que tú te glorifiques, Señor bendito, de una manera especial y poderosa, como tú, Dios mío, lo has hecho en mi vida, Señor. Padre, gracias, Dios mío, por tu palabra, Dios mío, que seas tú, Dios mío, llevando bendición, Dios mío, por medio de tu palabra, Señor amado, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Amén. Amén. Pueden sentarse. Y a modo de introducción, hermanos, quiero que analicemos quizás muchas cosas que nosotros mismos ya sabemos, ya conocemos. Y creo que al ver esta porción de la palabra nos lleva casi a la actualidad que ahora mismo nosotros vivimos. Sabe de que al analizar en toda la humanidad, vemos de que desde el principio, desde que el Señor Jesucristo vino a este mundo, cómo a medida ha ido pasando el tiempo, cómo la maldad se ha ido multiplicando sobre la tierra. Vemos cómo aún el pecado ha ido multiplicándose sobre esta tierra. Y quizás podemos hablar de todo el mundo entero, pero hablemos del lugar donde nosotros estamos habitando. Vemos de que a medida el tiempo ha pasado, cómo el pecado, cómo la maldad en el ser humano se ha multiplicado a un grado tan alto. Porque al ver tantas cosas que han surgido, cosas que se han ido dando, que quizás en un tiempo a lo mejor no que no existían, pero quizás cuando nuestros padres o abuelos quizás vivieron, quizás había un poco de pena, un poco de vergüenza darse a conocer, y podemos hablar de tantas cosas como el pecado se ha multiplicado y que han salido tantos géneros que Dios no lo creó. La Biblia no lo menciona como tal, que Dios lo ha creado. Y si usted se fija, eso ha existido desde el principio.
Pero yo me recuerdo y analizando, cuando yo estaba en mi país, habían tantas personas que eran quizás homosexuales o practicaban otras cosas, pero hasta un cierto punto no se declaraban como tal porque había algo de vergüenza en ellos. Había algo de que por ser marginados ante la sociedad no se daban color. Y vemos ahora cómo de alguna manera el pecado, cómo la maldad se ha metido en el ser humano, que ahora no hay vergüenza. Ahora no hay realmente pena en la persona para practicar tal cosa. Y son cosas que han ido ocurriendo, que han ido evolucionando, han ido aumentando más, porque también son cumplimientos de la palabra de Dios. Pero al ver tanto caos y tantas situaciones, no sé si usted ve las noticias de todo, pero realmente en esta nación el pecado está aumentando cada día más y más. Todas las cosas que están ocurriendo a un grado tan alto, tan grande, que uno en tiempos anteriores no se lo hubiera imaginado. Usted y yo nos familiarizamos con lo que está ocurriendo porque la Biblia lo dice. Pero sabe que a pesar de todo eso, en medio de tantas cosas que se presentan, puede llegar a nuestra mente o puede llegar a nuestro corazón. ¿Dónde está el impacto que usted y yo como cristianos estamos haciendo en medio de este mundo lleno de pecado? Pareciera que el Evangelio no está haciendo el mismo impacto que antes quizás hacía. Porque si usted se fija, la maldad sigue creciendo mucho más. El pecado sigue multiplicándose más. Y hasta un cierto punto uno puede realizar y puede pensar, ¿por qué si hago tanto esfuerzo? ¿Por qué si hago lo que Dios me ha mandado hacer? Aún el pecado sigue prevaleciendo mucho más. Y es parte de los cumplimientos de la palabra de Dios. Es parte de lo que la misma Biblia nos dice. La palabra de Dios dice de que la ciencia se multiplicaría, aún la maldad en el ser humano se multiplicaría más. Y pareciera de que como que lucháramos inciertos en este mundo donde estuviéramos. Porque vemos que ahora en este tiempo va a haber usted predicando quizás en las calles, hay un impedimento, pero no para que el pecado se realice en las calles. Para eso no hay un impedimento. Podemos ver de que hasta cierto punto, como la maldad ha ganado un gran territorio, ha ganado algo de que nosotros nos asombramos realmente. Y quizás lo que estamos viviendo no es comparado a lo que se va a vivir más adelante. Pero esto es parte del cumplimiento de la palabra de Dios. Pero donde muchas veces yo me analizo, y es donde Dios pone esta palabra en mi corazón, y la he estado analizando y la he estado meditando, y es de que nosotros hemos creído en Dios, nosotros hemos aceptado a Dios en nuestro corazón, pero muchas veces en nuestro caminar, realmente, cuando nosotros recién venimos al Señor, empezamos con ese gozo, estamos caminando en el camino juntamente con Dios. Pero al transcurso del tiempo, como que nuestra mente se desenfoca en lo que realmente es caminar con Dios. Y mayormente en las circunstancias que ahora mismo se está viviendo, a veces es muy fácil ceder el pecado y a veces, muchas veces, podemos pensar nosotros mismos que ignorantemente lo aceptamos como tal. Porque vemos que esto es algo normal y muchas veces en nuestra vida lo podemos tomar como, ok, este es un país libre, lo puedes tomar como quieras, pero realmente nuestra fe, ¿dónde está fundamentada? Nuestra mirada, ¿dónde está fundamentada? En que Dios realmente no ama aquello, en que Dios realmente no comparte la maldad, no comparte el pecado en el ser humano. Pero es difícil luchar en contra de la maldad, en contra de las cosas
que vivimos a diario. Y he tomado esta porción de la palabra de Dios de Enoc. Si ustedes se fijan, no hace tanta referencia de él, no habla tal gran testamento de él, de decir que él hizo esto, como habla de Moisés, que tanto tiempo él subía a orar, tanto tiempo que no menciona tanto de Enoc. Pero hay algo muy importante en Enoc que se relaciona juntamente con la iglesia. Y sabe que en el tiempo que Enoc estaba viviendo era un tiempo crítico, un tiempo difícil, porque la maldad quizás no está como ahora está, estaba peor, porque aún la tierra gemía de dolor por tanta maldad que estaba ocurriendo, por tanto dolor que estaba ocurriendo. Y sabe de que quizás Enoc tuvo quizás miles de oponencias o miles de cosas que se opusieron a su ministerio, lo cual la Biblia no lo dice. Pero un hombre que ha caminado con Dios, un hombre que ha servido a Dios, tuvo que haber tenido obstáculos en su ministerio, en su caminar con Dios. Y encontramos tantas cosas bien resaltantes y bien importantes en la vida de Enoc. Y es de que la Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Y hay una gran importancia el caminar con Dios en nuestra vida diaria. Y muchas veces nosotros decimos el caminar con Dios no es solamente usted reunirse dentro de la iglesia, no solamente venir a este lugar, caminar con Dios es ir siempre en la dirección donde Dios camina. Caminar con Dios es estar de acuerdo con lo que Dios le dice. Quizás en el tiempo que Enoc estaba viviendo, a pesar de toda la maldad, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo, quizás podía compadecerse del castigo que iba a venir sobre ese pueblo, del castigo que iba a venir sobre toda la humanidad. Pero sabía que tenía que estar en el lugar correcto donde Dios había destinado las cosas. Porque al igual que Noé, Enoc tuvo que haber predicado, tuvo que haber enseñado, tuvo que haber predicado en contra de todas las cosas. Y se imagina que el caminar con Dios puede hacer de que todo lo que usted haga, todo lo que usted sirva a Dios, muchos lo critiquen, muchos digan, usted es loco por la manera que usted sirve a Dios, pero usted está en la dirección correcta sirviendo al Señor. Amén. Y muchas veces quizás tropiezos harán en nuestra vida para no caminar en la dirección correcta de Dios. Y sabe que muchas veces, a veces cuando las circunstancias son difíciles en nuestra vida, muchas veces es donde nuestra humanidad, nuestra carne puede tambalear o puede estar inseguro en lo que realmente nosotros hemos creído. Y algo bien importante que me llama mucho la atención de este pasaje, y lo menciona en el libro de Hebreos, que habla de Enoc, que todo lo que él hizo fue logrado por la fe. Y la fe es donde usted y yo estamos cimentados, es donde están nuestras creencias, donde estamos afianzados en la fe. Y él solamente por la fe alcanzó un buen testimonio delante de Dios. En medio de un mundo, en medio de tanto pecado que existe, ¿dónde está nuestra fe? ¿Realmente pensamos en que Dios viene un día y que viene un castigo para esta tierra? Porque muchas veces alargamos en nuestra fe, en nuestra forma de pensar, pensamos de que lo que se predica de que Dios viene, lo alargamos en nuestra fe. En nuestra fe creemos que, oh no, el Señor se ha tardado mucho, no viene.
sino que nuestra fe siempre debe estar firme en que Dios viene pronto y que viene un castigo grande para esta tierra, lo cual, aunque duela, aunque nadie lo quiera escuchar, sí viene un castigo para esta tierra. La Biblia lo dice. No es algo de que usted y yo lo inventemos, es algo de que la Biblia lo dice, y lo que la Biblia dice se cumple. Amén. Entonces Noé tenía siempre su fe, su mirada puesta en Dios. Y sabe de que el caminar siempre con Dios, hay muchas cosas buenas y muchas bendiciones para nuestra vida. Porque al igual que él, en las circunstancias que estaba viviendo, quizás de cuántas cosas Dios lo libró, de cuántas cosas Dios, quizás de tropiezos y de cosas de maldad que existía en esos tiempos, aún a pesar de todo eso, su fe en Dios, su confianza en caminar con Dios, él sabía que Dios siempre defendía su vida. Y es un gran ejemplo que vemos en la vida de este hombre, porque quizás las cosas que nosotros estamos viendo, quizás no es comparado a lo que viene por delante. Yo siempre, en mis oraciones, yo siempre digo, y yo siempre viene algo de que en esta tierra, aunque usted y yo literalmente no lo veamos como tal así, pero esta tierra gime de dolor por tanta maldad, por tantas cosas que hay ahora en día. Quizás vemos algo normal todo en nuestro alrededor, pero realmente hay un pesar delante de Dios, hay un pesar en el corazón de Dios por ver la humanidad de ahora en día cómo está. Y usted y yo somos el Enoc de este tiempo. Usted y yo somos ese Enoc de este tiempo que debemos de predicar. Que no importa por lo que lo quieran tildar o por las cosas que quieran hablar en contra suya o no estar de acuerdo con usted, pero usted y yo debemos de caminar siempre en la dirección de Dios y no en la dirección del mundo. No perdamos nunca nuestra fe, no perdamos nunca nuestro objetivo realmente por el cual nosotros hemos creído en Dios. Amén. Sino que siempre nuestra fe debe de estar afianzada siempre al Señor, que a pesar de todo lo que en este mundo ocurra, usted y yo estamos amparados esperando siempre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa debe de ser nuestra fe siempre, de que nosotros estemos esperando con anhelo, con gozo, con deseo en nuestra vida la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque como cristianos ese debe de ser nuestro mayor gozo. Amén. Esperar con ansias, con deseo y con anhelo el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y me llama tanto la atención porque el guardar, el caminar con Dios, Dios concedió algo muy especial a Enoc. Y dice la Biblia que fue arrebatado para no ver la muerte. Quizás muchos de los que nosotros estamos aquí, cuando el Señor venga, muchos estaremos presentes, muchos no estarán presentes. Porque quizás muchos estarán ya con el Señor, pero quizás muchos estaremos presentes. Pero ¿sabe qué? No importa si está o no está, lo importante es que vayamos al mismo lugar. Amén. Que en este tiempo nos demos nuestro brazo a torcer, que nuestra fe la mantengamos siempre firme delante de Dios y que todos juntos podamos estar delante del Señor en aquel día. Dice, si usted se fija de analizar el tiempo que estaba viviendo Enoc, él fue arrebatado antes que viniera el castigo para aquel pueblo, para que viniera aquel castigo para aquella nación. Al igual manera en este tiempo que nosotros estamos viviendo, usted y yo no sabemos cuándo el Señor Jesucristo ha de venir. Nadie de nosotros sabemos ni podemos saber hora exacta, pero sabe que al igual que Enoc, usted y yo seremos arrebatados antes que los juicios de Dios vengan sobre esta tierra.
Y ese es nuestro mayor gozo, nuestra esperanza. Porque sabe que usted no va a sufrir quizás las cosas que ahora pasan, sufre. Ya no va a haber más dolor, más tristeza, sino que usted seremos arrebatados antes de que todo esto acontezca sobre esta tierra. Quizás no es una meditación tan larga lo que yo traía, pero es una reflexión, algo que Dios ha puesto en mi corazón y he andado analizando tanto, y yo digo realmente, ¿dónde está nuestra fe en este tiempo? En una parte el Señor Jesucristo mencionó y dijo, en el tiempo que se estaba viviendo, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe delante de él, en la tierra, hallará fe en los hijos de él. Realmente, a pesar de todas las cosas que estamos viviendo, ¿dónde está su fe? Su fe está en el lugar correcto, donde cuando usted conoció al Señor por primera vez, o realmente usted se ha apartado por las circunstancias que han surgido en la vida. Realmente, ¿dónde está nuestra fe? Realmente, ¿dónde estamos amparados? ¿Realmente estamos caminando con Dios o no estamos caminando con Dios? ¿Se ha analizado usted en su vida? Yo me he preguntado y le digo al Señor, o sea, hay tantas cosas que nosotros las podemos ver como normal, pero Dios no lo ve como normal en nuestra vida. Y podemos realmente pensar que estamos en lo correcto, pero al analizar muchos personajes que sirvieron a Dios y que estuvieron sirviendo y caminando juntamente con Dios, al analizar tantas cosas que yo me pregunto, eso no lo he pasado, no estoy viviendo eso, porque fueron hombres que a pesar de tantas tribulaciones, tantas situaciones, quizás acoso, quizás pecado, todo lo que pudiera venir, siempre su fe se mantuvo firme en el Señor Jesucristo. ¿Dónde realmente está nuestra fe? Dice la Biblia de que muchos tienen por tardanza la venida del Señor Jesucristo, pero usted y yo no tenemos que tener por tardanza, sino que el Señor viene pronto por su iglesia. Y realmente estaremos en aquel día caminando realmente en la dirección correcta delante de Dios, o realmente en aquel día usted va a estar en un camino y Dios aparecerá por otro y no estamos en el lugar correcto. Amén. Hay tantos beneficios, hermanos, que encontramos el caminar con Dios en nuestra vida. ¿Sabe que el estar amparado en Dios, sabemos que es como que usted vaya como a una selva y esté en una jaula, pero rodeado con muchos leones, con muchas cosas, fieras que lo pueden destruir? Pero estar siempre en las manos de Dios, estar en el lugar correcto, no importa lo que esté a su alrededor, usted está protegido por Dios, está protegido por Él. Y nada, ninguna de las cosas que hay en el mundo pueden tocarlo, simple y sencillamente, si usted y yo no nos salimos del lugar correcto, el lugar donde Dios nos ha dejado. Amén. Quizás es corto lo que traía, hermanos, pero esto es algo que Dios ponía en mi corazón y algo que yo traía para compartir con cada uno de ustedes y decirles de que el Señor viene pronto. Y no tengamos por tardanza la venida del Señor Jesucristo. Sobre todas las cosas, que cuando Dios venga, usted y yo estemos caminando juntamente con Él en la dirección correcta. Analicemos siempre nuestra vida, nuestro caminar, nuestro andar delante de Dios. Que no estemos caminando bajo nuestros pensamientos, sino realmente preguntarle a Dios si yo estoy caminando en el lugar correcto. Y quizás yo no lo predico porque yo esté a la perfección, sino que esta palabra viene para corregir nuestra vida y ayudarnos. Amén. Es lo que traía, hermanos. Quiero invitarles a orar al Señor en esta hora.